Hola, buenas noches. Pues lo dices bien, es uno de los grandes artistas que México ha tenido. Él es de origen español, nació en Barcelona, pero él siempre se dijo mexicano. Dijo que aquí encontró realmente el sustento de su vocación con un elemento muy importante en su obra, que es la luz. Esa luz del altiplano que ha asombrado a muchos de los viajeros que han pasado por nuestras tierras. Una luz que ya no podemos ver por la contaminación, pero que en su momento, cuando él llegó en 1949, fue un elemento muy importante que lo impactó al grado de que de las primeras cosas que hizo, haya empezado, digamos, a tener inquietudes por dibujar, por hacer escultura en Barcelona. Lo que hizo fue irse a la pirámide del Sol y ahí a pleno sol pintar cosas que surgían precisamente de esa estructura inmensa que tenía enfrente. Entonces Vicente Rojo dice que él decidió desde el primer día en que llegó a México en ser mexicano, y vaya que lo demostró. Aquí terminó su formación en Esmeralda y también, digamos, dejó toda una vocación editorial que marcó muchísimos suplementos, periódicos importantes en el ámbito cultural, como fue México en la cultura en México, y se rodeó con una serie de personajes realmente asombrosos. Cuando él habla de sus amigos, uno tiene que pensar en Fernando Benítez, en Octavio Paz, en José Emilio Pacheco, en Carlos Monsiváis, en Elena Poniatowska, en Manuel Felgueres, y todo ese grupo de la famosa Ruptura, que él en realidad ya al final de su vida, en los últimos años, matizó y dijo que más que ruptura había sido una continuación porque habían tomado la estafeta y era continuación para enriquecer una propuesta que habían iniciado otros artistas como Diego Rivera, ¿no? Entonces, lo dices bien, Pepe Cárdenas es un gran artista que dejó una huella profunda en el arte abstracto mexicano y también en el mundo editorial. ¿En dónde podemos apreciar la obra? Porque no solamente en las galerías, también en el arte gráfico participó de manera muy activa. Recuerdo la editorial Era, por ejemplo. No, pues lo dices perfectamente, porque ahí las portadas de Era, él, entre otras cosas, con un grupo de amigos, fundó la editorial Era, él era el director artístico, pues las primeras portadas nos dan cuenta muy bien de la apuesta que tenía Vicente Rojo en términos de edición de libros, de carteles, de elementos visuales para llamar la atención y acercar o tender un puente con los posibles lectores. Las primeras ediciones de los libros de Monsiváis, de Pacheco y de Poniatowska, pues fueron diseñados por él. También de ese libro de El coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez. También hizo la primera edición, la portada de la primera edición, precisamente de 100 años de soledad. Entonces, la presencia de Vicente Rojo la tenemos muy a la mano a través de estas propuestas visuales, hechas portadas de libro, hechas también carteles, pero también, obviamente, en la obra que queda en las galerías y en esa otra zona que es el arte público. Hay muchos espacios donde está la obra de Vicente Rojo, como frente a la Alameda, hay una espléndida explanada en donde podemos ver una especie de pequeñas pirámides sumergidas en un poco de agua, y pues son las visiones que tenía Vicente Rojo de la Ciudad de México, ¿no? Se le reconoció en su dimensión. Entiendo que tuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue medalla de oro de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1991, fue miembro del Colegio Nacional. Sí se le reconoció, yo creo que es uno de los personajes más queridos, como otro también que fue muy querido fue Manuel Felgueres, aunque como Felgueres se movió sobre todo en otras áreas de su propuesta artística, a diferencia de Rojo, que tuvo que ver mucho con suplementos, publicaciones de libros, estuvo muy vinculado a la universidad también, ahí empezó a trabajar siendo muy joven, yo creo que a los 25 años más o menos. Entonces como que su campo de acción, su propuesta estética abarcó otras zonas, hizo también escenografías. Yo no sé, se me hace uno de los pintores más completos y complejos. La primera vez que fui a su estudio me asombró porque yo tenía todavía la idea de que él estaba trabajando frente a una obra, pero no, en su estudio tú podías ver 15 o 18 lienzos
con el mismo tema porque él trabajaba en series. Entonces pasaba de un cuadro a otro, se retroalimentaba, y yo algún día le pregunté, oye Vicente, ¿cómo sabes cuando ya terminaste una serie? Y él me dijo que cuando empezaba a encontrar otros elementos que se salían justamente de esa zona como de ondas expansivas de una propuesta original, cuando empezaban a tener otros tonos y otras formas, se daba cuenta que la serie ya había terminado, ¿no? Exponente, sin duda, de la generación de la ruptura. Sin duda alguna. Es uno de los más importantes. El más joven fue uno de sus amigos, Arnaldo Cohen. El más viejo es este pintor que se celebra su centenario en estos días, Pedro Coronel, y él, digamos que está en la zona intermedia, pero él, precisamente por su actividad editorial, tuvo mucho contacto con personajes muy importantes como Fernando Benítez, que lo impulsó, lo llevó a muchas partes, le inculcó lo que él decía, el amor por México, y lo fue, digamos, el que lo aventó para que montara su primera exposición. Fue en este sentido muy generoso con Vicente Rojo, pero también, a pesar de que era generoso, pues Vicente tenía una propuesta realmente gráfica muy interesante. Pues te agradezco muchísimo, Javier Aranda, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a dar la dimensión que merece Vicente Rojo, fallecido apenas ayer y apenas un par de días después de haber cumplido la gloriosa edad de 89 años. Exactamente, yo creo que es buen momento para acercarnos también a su obra, para descubrir esos secretos, esas cosas que no están tan dichas, que no están tan definidas en su pintura, a pesar de ser de una geometría a veces realmente asombrosa, para encontrar no otro discurso, el discurso del artista, sino el discurso que el artista nos provoca a nosotros mismos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.